Vamos a iniciar el estudio de esta última sección de este primer gran apartado sobre la adivinación y la magia. Hemos hablado ya de la adivinación inductiva e intuitiva. Hemos hablado de los mediadores, que son el ángel del Señor, el sacerdote y el profeta. Y ahora vamos a hablar sobre el tema del profeta y la sociedad, la relación, esta interrelación que existe entre el ministerio profético y la sociedad religiosa y civil. En el caso de Israel es igual, porque Israel prácticamente es una teocracia. Entonces la sociedad civil es al mismo tiempo una sociedad religiosa. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a poner de relieve es que la relación entre profeta y sociedad es doble, de dos tipos. La sociedad aporta al profeta y el profeta también denuncia a la sociedad, pero al mismo tiempo el profeta recibe de la sociedad. Porque el profeta no es elegido para gozar de Dios, sino que el profeta es elegido para una misión con respecto al pueblo. Y esa misión, como les decía, es ambivalente. Una visión simplista diría que entre el profeta y la sociedad lo que existe es una relación de oposición. Eso es falso. Eso es falso. Es una visión demasiado simplista. No existe solamente una relación de oposición, sino que prácticamente todo aquel que es llamado para ser profeta y ejerce la función de profeta, y este principio también lo podemos aplicar incluso a Romero, aunque viva tantas persecuciones, dificultades, es falso pensar que el profeta solo encuentra oposición por parte de la sociedad. El profeta también encuentra apoyo, y prácticamente todo aquel que ejerce la función de mediador necesariamente debe tener un grupo a su favor. Un grupo, aunque sea pequeño, pero un grupo a su favor. Ahora, ¿qué es lo que le aporta a la sociedad al perfil del profeta? Lo primero que vamos a decir es que el profeta no cae del cielo, ¿verdad? Ni viene de la luna ni de Marte. Algunos autores sostienen que en la experiencia profética el momento fundamental y determinante es el momento de la llamada. Entre ellos, Wellhausen y Humbert, parecería como si la historia personal del profeta como individuo no tiene ninguna importancia. Y aquí nosotros vamos a presentar un punto de vista completamente distinto. ¿Por qué? El profeta, antes de ser profeta, es parte de la sociedad. Y como parte de la sociedad es también creyente. Por lo tanto, todo aquel que en el Antiguo Testamento ejerce la función de profeta está saturado de la cultura hebrea y de la religión hebrea y de las tradiciones hebreas. Por este motivo es que después de Wellhausen y Humbert ha habido reacciones de estudiosos que se oponen a ese enfoque. De hecho, no podemos negar que la experiencia de Dios es fundamental, pero esa experiencia se inserta en unos datos previos de la sociedad en que viven. Hay que considerar, por ejemplo, si aquel que tiene la experiencia de Dios vive en Samaria o vive en Judea. Si es de clase sacerdotal, como el caso de Ezequiel, como el caso de Daniel, o es campesino, como el caso de Amós. Entonces, hay toda una serie de datos previos de la sociedad en que viven. Antes de ser profetas, son parte de la sociedad y han recibido de la sociedad toda una serie de tradiciones y también verdades religiosas, como cuáles. Prácticamente las aportaciones de la sociedad al ministerio del profeta hebreo empieza con la gran verdad de Yahvé. La primera gran verdad que conoce todo aquel que es llamado a ser profeta, es que el Dios de Israel es uno. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu ser. Esta es la primera gran verdad, la verdad de Yahvé, el misterioso y extraño Dios de Israel. Y los profetas subrayan ese carácter misterioso. Es prácticamente una herencia religiosa que llega a los profetas, ya sea a través de su familia
a través de la tribu a la que pertenecen y de su práctica religiosa. Algunas veces esta tradición principal, esta verdad fundamental sobre Yahvé, llega a la conciencia del profeta de una manera distorsionada, a veces incluso rebajada casi a categorías paganas. No es extraño encontrar en algunos bloques bíblicos del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel prácticamente coloca a Yahvé y coloca a Baal al mismo nivel. Entonces, ¿quién se encarga de purificar la imagen distorsionada de Yahvé? Esa es tarea del profeta. Es tarea del profeta. El profeta presenta a Yahvé como un Dios comprometido con la historia. El profeta presenta a Yahvé como un Dios amante de la justicia. El profeta presenta a Yahvé como el padre de los huérfanos, protector de las viudas, el Señor de la naturaleza. El profeta presenta a Yahvé como dueño de la vida y de la muerte. Prácticamente nosotros podríamos afirmar que sin la presencia de los profetas, la imagen de Dios sería mucho más pobre en todo el Antiguo Testamento. Sin la intervención de los profetas, la imagen bíblica de Dios sería mucho más pobre. Ellos no inventan a Yahvé. La verdad de Yahvé ya está presente cuando ellos nacen, cuando ellos crecen. Lo que hacen es redescubrir su imagen a partir del ministerio profético. Entonces, esta es la primera gran verdad, que los profetas como personas, como ciudadanos de Israel, habitantes de Palestina, reciben como transmisión de su familia, de la tribu a la que pertenecen. Esto lleva a la segunda gran verdad, que es Israel es el pueblo de Dios. Esta es la segunda gran verdad que los profetas proclaman y que ellos han recibido de la misma sociedad israelita. Israel no es cualquier pueblo. Israel es el pueblo de Dios. Y de hecho, nosotros podemos decir con toda propiedad que Israel es la única nación sobre la faz de la tierra que existe por voluntad divina. Israel no existía, ya existían los pueblos mesopotámicos, ya existía Babilonia, Siria, Asiria, la Anatolia, ya existía Egipto. Israel no existía. Israel llega a existir después por voluntad divina. Y desde el momento en que Dios llama a Abraham, y viene todo el ciclo de los patriarcas, Isaac, Jacob, hasta pasar hasta Moisés, prácticamente ahí se va generando la concepción de que Israel es el pueblo de Dios, el único pueblo sobre la tierra que existe por voluntad divina. Y aunque a los profetas les toca vivir la experiencia de la división del reino del 930, cuando muere el rey Salomón y se divide en el reino del norte, se va Jeroboam, y en el reino del sur queda Roboam, en la conciencia sociopolítica y religiosa de los profetas, Israel y Judá siguen formando un único pueblo, el pueblo de Dios. Lo habían aprendido desde pequeños a través de las antiguas tradiciones, como el culto, que está centrado en Jerusalén, pero también Samaria tuvo su culto en el monte Garizim, la sabiduría popular y las leyes que son comunes tanto al pueblo samaritano como también al pueblo judío. De hecho, ustedes deben saber, y lo vamos a decir en algún determinado momento, que para los samaritanos la única escritura válida es el Pentateuco, porque el Pentateuco está prácticamente ambientado en todo el territorio que pertenece en ese momento al reino del norte, es decir, al reino de Samaria. Ahí está Siquem, ahí está el monte Ebal, ahí está el monte Garizim, que son lugares claves en la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, los samaritanos, con su tradición del norte, están muy aferrados a la tradición de los patriarcas y a la figura de Moisés. Es el elemento común entre la tradición del norte y la tradición del sur, las leyes y la importancia de Moisés. Ahora, estas antiguas tradiciones del culto, de la sabiduría popular y las leyes están plasmadas en tradiciones específicas, plasmadas en el Antiguo Testamento. La tradición del Éxodo y la Alianza, la tradición del desierto y el Decálogo, la tradición de Jerusalén y la dinastía davídica, que es propia del sur,
la tradición legislativa y sapiencial, y luego la tradición del templo y la tradición sacerdotal, que también es propia del sur. Ustedes saben que cuando Jeroboam se separa de Jerusalén, él instituye un nuevo sacerdocio en el norte, que no tiene prácticamente la continuidad sacerdotal que traía la clase sacerdotal desde los tiempos de Aarón y con la tribu de Leví. Entonces, Jeroboam instituye en el norte, allá en Samaria, un sacerdocio ilegítimo. La verdadera tradición sacerdotal está en Jerusalén. Allí está el templo, el único templo. Los profetas, a partir de estas tradiciones, adquieren elementos suficientes para ejercer juicios. Y a veces, a partir de las tradiciones, son críticos con respecto a la vida del pueblo. Y otras veces son críticos incluso hacia las mismas tradiciones. Cuando las tradiciones se convierten en una práctica que aleja al pueblo de la fidelidad a Yahvé. Entonces ellos, los profetas, con toda esta riqueza que ellos han adquirido desde pequeños como judíos o como israelitas, tienen suficientes elementos para poder ser críticos y no ser solamente perceptivos, ¿verdad? No solamente adquirir conocimiento, no solamente manejar conceptos, sino también ejercer juicios. Son críticos, no solamente perceptivos. Ellos asimilan, ellos reflexionan, ellos cambian de enfoque, rechazan como guiados por un principio de acción y reacción. Esto porque toman una conciencia mucho más profunda de Yahvé y la voluntad de Yahvé. Otro elemento importante, y esto lo quiero subrayar para cualquier tipo de experiencia profética y en distintas etapas de la historia, es que el profeta goza de apoyo social. Como les decía al principio, es falso pensar que el profeta de la sociedad solamente recibirá rechazo. Es falso. También hay un pequeño apoyo social. Y para que haya profetas es necesario que al menos una parte de la sociedad esté a favor de ellos. Así como Romero, ¿verdad? Toda la cúpula política del Salvador de la época de los 80 en contra de él, pero todo el pueblo, toda la pobrería del Salvador a favor de él. Además, algunas familias ricas de San Salvador y algunos políticos también a favor de él. Entonces, siempre hay un pequeño grupo que está a favor del profeta. Y esto también es evidente en los grandes profetas de la antigüedad. Por ejemplo, Amós cuenta con el apoyo de un discípulo, por lo menos uno está a favor de Amós. Luego Isaías acude a testigos, según lo leemos en el capítulo 8, versículo 2, gente que lo apoya. Jeremías es el que más apoyo tiene. Él cuenta con un grupo de personas que lo apoyan. En su libro aparecen 51 nombres de personas que están junto al profeta. Y entre esos 51 nombres sobresalen Baruch, que fue su fiel secretario. Sobresale Serayas, a quien Jeremías le encomendó una misión en Babilonia. Lo encontramos en el capítulo 51, versículo 59. Toda la familia de Safán, que es un personaje de la corte de Josías, a favor de Jeremías, lo podemos leer en 2 de Reyes 22:12. Uno de sus hijos salvó la vida del profeta en 26:24, uno de los hijos de Safán. Aparece Elasa, que es un mensajero que lleva una carta a los desterrados, en Jeremías 29:3. Aparece un tal Gamarías en el capítulo 36, versículo 10, y vuelve a aparecer en el versículo 25. Y hay muchos más, un Gelsías que aparece en el 29:3, un tal Yigdalías que aparece en 35:4. Entonces vean ustedes, los profetas no están solos. Hay personas que están a favor del profeta. Pero lo más característico es el enfrentamiento entre el profeta y la sociedad. Especialmente con aquella sociedad que contrasta con el mensaje del profeta. Y aquella sociedad que lleva una vida corrupta, especialmente en el ámbito político y en el ámbito religioso. Por eso es generalmente el enfrentamiento de los profetas no es con la clase baja de la sociedad, no es con la gente pobre, con los artesanos, no es con los campesinos, no.
el enfrentamiento de los profetas generalmente es con las altas esferas de la sociedad. Y así tenemos el enfrentamiento entre profetas y reyes, que es el más común, el más frecuente en todos los libros, incluso en los libros donde aparecen los profetas no escritores, Elías y Eliseo, allá en Primera y Segunda de Reyes. El gran enfrentamiento con Ahab, por ejemplo, es permanente, Elías y Eliseo. Con Ocosías, igual Elías, el enfrentamiento constante con los reyes. Entonces, estas relaciones siempre fueron difíciles. Es contradictorio porque según la tradición israelita, ningún rey puede ser coronado y reconocido como rey si no es ungido por el profeta. Entonces, el rey, el monarca, necesita el apoyo del profeta para ser ungido, que es más que un simple respaldo moral. Pero una vez que el profeta unge al rey, entonces el profeta, que tiene la capacidad para elegir reyes y dinastías, una vez que unge al rey, ya no tiene ningún poder político, ya no tiene ningún tipo de injerencia. El rey es independiente. Por eso se da un conflicto de poderes, un conflicto entre el poder político y el poder religioso. Y en el Antiguo Testamento encontramos una cantidad innumerable de tensiones y sospechas, ¿verdad? El profeta Samuel con Saúl en 1 Samuel 15, el profeta Natán con David en 2 Samuel 12, las frecuentes condenas de los profetas contra las dinastías y reyes del norte, por ejemplo, Ahías de Silo, lo encontramos en 1 de Reyes 14, 1, 16, Jehú en 1 de Reyes 16, 1, 4 y 7, Elías en 1 de Reyes 18, 19 y también en 1 de Reyes 21, 17, 23, en 2 de Reyes 1, el profeta Miqueas en 1 de Reyes 22, el profeta Eliseo en 2 de Reyes 3, 13 y 2 de Reyes 6, 30, 32, el profeta Oseas en Oseas 1, 4, el profeta Amós en Amós 7, 9. Yo les invito a que en este momento le pongan pausa al vídeo y vayan viendo estas citas, donde aparece prácticamente el conflicto, la tensión entre el poder político representado por el monarca y el poder religioso representado por el profeta. En el sur, es decir, en la ciudad de Jerusalén, Isaías se enfrenta duramente a la corte, en el capítulo 3, versículos 12 al 15, porque el profeta Isaías se opone a los acuerdos del rey Ahaz. Y aquí es donde viene la famosa profecía del Emmanuel, para que Ahaz no haga acuerdos políticos con Egipto, ni con Siria, para defenderse de Asiria. Condena algunas actitudes del piadoso rey Ezequías, lo encontramos en el capítulo 39 de Isaías. Jeremías tacha públicamente a Joaquín de ladrón y asesino, en Jeremías 22, 13, 19. Ezequiel condena a Sedecías en Ezequiel 17. Entonces pueden ver ustedes la tensión constante entre el poder político y el poder económico, el poder religioso. Y eso mismo también lo podemos marcar nosotros en la experiencia de Romero, ¿verdad? Que Romero ha sido canonizado como mártir, ¿verdad? de la iglesia. Entonces, como mártir, y es catalogado como profeta. El conflicto de Romero fue con las grandes cúpulas políticas del Salvador, y fueron los que lo eliminaron. Entonces, pero eso no es nuevo, no es solamente de Romero. Toda experiencia profética está marcada por este conflicto. Entonces, profetas y sacerdotes. Aquí viene el tercer tipo de conflicto. Primero, profeta y monarca. Segundo, poder político, poder religioso. Tercero, el conflicto entre profeta y sacerdotes. Este es un conflicto mucho más delicado porque se trata de dos figuras religiosas. Y el problema se da cuando el sacerdote está al servicio del monarca y no al servicio de Dios. Cualquier grupo que detenta cualquier tipo de poder político, económico, social, son víctimas del ataque de los profetas. Cuando ellos denuncian la injusticia, encontramos mencionados a los jefes políticos, a los jefes militares, a los oficiales reales y a los ancianos y a los jueces del pueblo. Entonces, fíjense, la denuncia de los profetas nunca va contra el pueblo pobre, contra el pueblo sencillo, no. La denuncia de los profetas siempre va contra las altas esferas. Así encontramos que Oseas hace una dura crítica a los consejeros de la corte. Dice en Oseas 5:10,
inundan al país de sangre y violencia por las ambiciones y luchas de partido. Y parece que el enfrentamiento más duro es el de Isaías, que condena la política de alianza con Egipto, de la que ya hablábamos anteriormente, en Isaías 30:1-5, Isaías 31:1-3. Luego, otro gran conflicto es entre el verdadero y el falso profeta. El falso profeta, ya lo hemos mencionado nosotros en el apartado del Nabí, como intermediario, ¿se acuerdan? Todo el proceso evolutivo de primero vidente, luego visionario, luego hombre de Dios y por último Nabí. Entonces, los falsos profetas, ¿de dónde vienen? De la experiencia del visionario. ¿Cuál es la característica del visionario? Son aquellos que conocen las cosas ocultas, tienen contacto con la divinidad, pero están al servicio del monarca. Y al estar al servicio del monarca les interesa más agradar al monarca que hablar la verdad. Ahí se convierten en falsos profetas. Aquí es el sector social con el que más duramente se han enfrentado los profetas. En el Antiguo Testamento se han distinguido dos grupos de profetas. Primero, los profetas de las divinidades extranjeras, y especialmente los profetas de Baal, y aquí el conflicto del profeta Elías, ¿verdad?, en tiempos del rey Ahab y la reina Jezabel. Y luego los profetas que pretenden hablar en nombre de Yahvé, pero solamente pretenden fundamentar su postura en una supuesta revelación de Dios, pero al final son falsos. Es interesante y les invito a que lo lean, el caso de Miqueas en el primer libro de los Reyes, capítulo 22. Es el encuentro de los dos reyes, el rey de Jerusalén y el rey de Samaria. Se van a unir los dos para realizar una conquista. Y entonces el rey de Samaria consulta a sus 400 profetas y los 400 profetas le anuncian la victoria. Entonces mandan a llamar luego a Miqueas y Miqueas le anuncia la derrota y la muerte. Y efectivamente el rey es asesinado ahí, el rey Ahab de Samaria. Es un claro ejemplo de este tipo de conflicto. Y porque efectivamente se produce el enfrentamiento entre los 400 profetas de la corte del rey Ahab en Samaria y el único profeta verdadero, que es Miqueas. Aquí, ¿qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es quién realmente conoce los planes de Dios. Y obviamente Miqueas, que le hace una profecía de muerte, es quien realmente conoce los planes de Dios. ¿Qué decisión política tomar a partir de lo que ellos revelan? Entonces aquí la decisión puede ser acertada o errónea. En este caso del capítulo 22, el rey Ahab obedeció, siguió más el consejo de los 400 profetas falsos que él tenía a su servicio y hizo caso omiso de la indicación de Miqueas. Pero fíjense, ustedes lo van a ver ahí en el texto, cuando lo lean, que cuando muere el rey, él deja su traje de rey y se viste de soldado normal, para que así no sea objeto del ataque directo del ejército enemigo. Pero en combate, en batalla, prácticamente lo matan como que si fuera un soldado normal, común y corriente. Al final, vestido de rey o vestido de soldado, la palabra de Miqueas se cumple. El conflicto entre verdaderos y falsos profetas no es un conflicto de carácter teológico. Tampoco se trata de un conflicto de carácter espiritual, sino que ellos ofrecen medidas y actitudes muy distintas para el bien de la sociedad y del país. Ahí está el conflicto. ¿Qué es lo que el rey debe hacer? ¿Qué es lo que la corte debe hacer? De hecho, las máximas tensiones se alcanzan con Miqueas, lo pueden leer en Miqueas capítulo 2 al capítulo 3, también Jeremías con Ananías en Jeremías 28 y con los profetas desterrados en Babilonia en Jeremías 29. El falso profeta, su característica es esta: sus profecías son falsas y lo único que pretende es tranquilizar la conciencia y generar falsas esperanzas. Por eso la legislación del Antiguo Testamento está orientada a la condena de los falsos profetas. Así, por ejemplo, Deuteronomio 18, 21, 22 presenta la cuestión de forma acuciante y la responde de manera bastante simplista.
El único criterio para saber si lo que dice un profeta es verdad o es falso, simplemente es esperar. Deuteronomio 18, 21, 22. En Jeremías 28, 7, 8, ofrece un criterio más seguro. Basta obedecer al profeta más pesimista. Ahí dice Jeremías, tengan por seguro que es lo que Dios ha dicho. También en Jeremías 6, 13, 14, dice, no se trata de que el verdadero profeta sea pesimista, sino que el falso profeta es superficial y genera falsas expectativas. Y en Jeremías 23, 13 dice que el falso profeta extravía al pueblo. Ezequiel 33, 30, 33 y Jeremías 26, 20, 23 insisten en que el verdadero profeta vive una existencia permanentemente amenazada. Y no solamente vive amenazado, sino que experimenta el fracaso apostólico. Sufre insultos, persecuciones, cárcel y muerte. Estas son las características del verdadero profeta según la experiencia de los propios profetas, la experiencia personal de los propios profetas. Estos son los elementos de este último apartado del profeta y la sociedad. Ahora tienen todos estos elementos desde que comenzamos la adivinación y la magia hasta este momento para el parcial. Además, las lecturas comprensivas que ustedes han trabajado también son material de examen. Entonces nos veremos dentro de poco para el primer examen parcial. Feliz día para todos.